¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Teología. Este es nuestro tercer programa, un programa apasionante. Siempre es apasionante conversar de las cosas del Señor y especialmente su palabra. Y queremos dar la bienvenida a nuestro programa. Estamos muy contentos, estamos conectados. Mi nombre es Andrés Neira y estamos conectados desde Santiago de Chile, en directo con nuestro hermano, compañero de milicias, Manuel Zúñiga, allá en San José, Costa Rica. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Bueno, hermano, bienvenidos a Hablemos de Teología. Muy contento de estar acá en Costa Rica. Agradecido con Dios por la oportunidad después de un mes de haber estado en el último programa, que sería el segundo prácticamente. Y pues de verdad la oportunidad a nuestro Padre Celestial y al hermano Andrés por permitirme participar con él en estos hermosos y pequeños. Un honor que podamos seguir trabajando en esta comisión de parte del Señor de Hablemos de Teología. Y bueno, tenemos un programa muy apasionante, Manuel, porque hoy día vamos a hablar de los finales de Marcos 16. Tú sabes que hay como 4 o 5 finales de Marcos. Cuando decimos eso, hay mucha gente que piensa que Marcos termina en el verso 20, basado en la Reina Valera. Y entonces vamos nosotros a presentar la postura, ¿verdad?, de la crítica textual, ¿verdad? Vamos a usar el textos críticos para comprobar dónde realmente termina Marcos capítulo 16. Y primero, como siempre, dar gracias a la Sociedad Bíblica Iberoamericana por permitirnos usar las láminas, el material es de ellos. Quizá hayan algunos aportes nuestros o comentarios personales, no somos responsables por los comentarios personales, pero el grueso de la enseñanza es de ellos. Así que vamos a comenzar con los finales de Marcos. Y entonces lo que me gustaría pedirte, por favor, si tú puedes leer Reina Valera Marco, mientras yo ubico el PowerPoint, Reina Valera Marco 16, del 8 en adelante, que es como todo mundo léelo, por favor. Perfecto, vamos a proceder. Del versículo 8, Marcos 16, en la Reina Valera 1960, dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Wow, esa es la Reina Valera. Entonces, comúnmente, y se ha usado mucho, yo sé que esto, se ha usado mucho esto, estas señales seguirán todo mundo que lleva más de 5 o 3 años caminando la fila de Evangelio, citando a la Reina Valera, pues hemos citado, yo también he citado ese pasaje: estas señales seguirán a los que me creen, y entonces nombra las señales. Sin embargo, lo primero que vamos, para poder traer la evidencia, ¿qué tal si vemos hasta dónde termina? Porque realmente Marcos capítulo 16 no termina originalmente en el verso 20, sino en el verso 8, y todo lo demás realmente es una añadidura. Y entonces, pero yo quiero rogar a los hermanos que están viendo este programa que le invitamos a ver el programa número 1 y el programa número 2 para que vean más o menos cómo se formó la Reina Valera, qué es lo que es el texto Receptus, el trabajo de Erasmo. Quizás vamos a hacer un pequeño recuento, un poquito, nos vamos a viajar en el tiempo, unos 5 minutos, vamos a hacer un recuento de lo que son realmente las interpolaciones. ¿Por qué no nos habla? Ahora tenemos en pantalla, no sé si tú puedes ver la lámina Sí, es correcto. de Aquí las lo estamos. interpolaciones. ¿Por qué no nos habla un poquito? Recordamos brevemente qué son las interpolaciones
¿Cuántas interpolaciones Bueno, hay? básicamente lo que son las interpolaciones en palabras sencillas son pequeñas versículos o partes o frases que fueron agregadas dentro, en este caso, bueno, hablando del nuevo pacto, por ejemplo, donde se agregan cosas que inicialmente no estaban allí. Por ejemplo, observamos en la lámina, tenemos varios versículos en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Primera Juan y Romanos, donde podemos notar cómo se dio este ingreso de textos o de versículos que en realidad no estaban incluidos en este caso, en los manuscritos más antiguos. Entonces, ahí es donde, hermano, pasamos a hablar un poquito sobre lo que fueron los 14 siglos de copiado a mano. O sea que es inevitable el que se hayan dado algún tipo de cambios. De hecho, aquí estamos viendo en la lámina, ¿verdad? Que tenemos hasta hace poco 250.000 variantes textuales en solo el nuevo pacto. Tenemos Si eso actualmente estamos, aproximadamente... y perdona Manuel, y ahí estamos hablando de 5.700 copias manuscritas del nuevo pacto, y dentro Exactamente. de estas 5.700 copias, ninguna es igual a la otra. Cuando decimos esto, por ejemplo, se dice que hay como 300 copias del libro de Mateo. Y cuando comparamos una con la otra, ninguna es igual, ninguna es idéntica, siempre hay una variante. De hecho, hay 250.000 variantes en el nuevo pacto, es decir, un pasaje con otro no son iguales. Entonces, es bien importante lo que tú estás hablando, diciendo cómo nos estás trayendo, ¿cierto? De qué es lo que ha pasado, qué es lo que son las interpolaciones, porque muchas personas quizás malinterpreten y digan, le están quitando a la palabra de Dios y lo que simplemente se está haciendo es volver a los manuscritos más antiguos para poder comparar, porque como no hay copias de los originales, entonces se usa el sentido común de que entre más antiguo, más cerca del original, más fidelidad hay en el escrito, pero se ha usado otra lógica, y es que entre mayores copias hayas, o sea, eso es lo que piensa, bueno, hay mayores copias que se parecen, pero son más recientes, y entonces por eso se descalifica la menos cantidad de copias que hay, que son más antiguas, cuando debía usarse el sentido de la lógica, bueno, si son más antiguas, más cerca están de no haber cometido errores. Hablemos un poquito del proceso de armonización, por favor, Manuel. Perfecto. Bueno, tenemos en lo que es el estudio de la crítica textual y la información en este caso de la Biblia, ¿verdad? Tenemos en este caso a los autógrafos que fueron, en este caso, eh, los escritos, por así decirlo, bueno, los originales en realidad, que van del año 45 al año 90. Luego tenemos los textos que son llamados alejandrinos del del año 125 al año 350. Luego tenemos otro grupo, familia de manuscritos, en la cual se llama occidentales, del año 250. Y luego el cesariense, que es del año 350. Y para finalizar, lo que es la familia o textos bizantinos del año 500 al 1500, que fueron pues más utilizados, por ejemplo, en lo que es el texto Receptus, ¿verdad? Adelante. Sí, claro, el texto bizantino es el más corrupto de todo, es decir, el que está más corrupto, no tiene pureza, hay más variantes textuales y como tú bien dices, desde el 500 a 1500, porque hay que recordar que con el invento de la imprenta se paró esto del copiado de los copistas, entonces ya no hay ya no empezó a haber ese error de que se equivocaron al escuchar, se equivocaron al oír, al mirar, o estaban cansados, o simplemente la mala intención de querer acomodarlo a la teología. Ahora, cuando hablamos del texto alejandrino, dentro del texto alejandrino hay dos familias muy importantes códices, que son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, ya lo habíamos dicho en el programa, que son del año 331, mandada a hacer por precisamente Constantino. Y esas copias, lo que sucede, muchas personas dicen, pero bueno, ¿por qué entonces cuando se hizo la Reina Valera no se usaron? Porque no estaban disponibles. Fue en el siglo XVI más o menos donde apareció, eh, ¿cómo se llama? El Códice Vaticano, que se llama Vaticano simplemente porque estaba en la Biblioteca del Vaticano, y después en el año 1844, los pies del Sinaí, fue encontrado el Sinaí. Vamos a tratar los finales de Marcos. Y me gustaría hacer una aclaración, Manuel. No, no es que la posición nuestra, no es que no creamos que un creyente no puede orar por un enfermo, o que un creyente no puede esperar que Dios le responda.
o que una señal no siga a un creyente, no un creyente a una señal. O sea, obviamente que una señal puede seguir a un creyente, no es el punto, sino que lo que vamos a tratar es originalmente hasta dónde Marcos escribió, ¿verdad? Marcos capítulo 16. Entonces, lo primero es que el texto originalmente termina con el verso 8, Marcos capítulo 16, verso 8. Mira, aquí lo vamos a ver que es una traducción del griego. Y habiendo salido, huyeron del sepulcro, porque, pues dice, tenían porque ellos temblor y espanto. Aquí está traducido literalmente, así que suena como incoherente. Ya nadie, nada dijeron, temían porque. Ese está puesto al revés porque es como un énfasis. Entonces, se cree que muchos de los copistas a lo mejor consideraron que terminar hasta ahí era como muy brusco, y es que de ahí entonces donde empezó a aparecer otra añadidura. Originalmente ese es el final corto de Marcos, ¿verdad? Es el final corto, termina en el verso 8. Sin embargo, vamos a encontrar una variante. Ahora, ¿qué es lo que soporta el creer que termina en el verso 8? Bueno, dos códices muy importantes, los más antiguos, ¿verdad? Que es el Códice Vaticano del año 331, el Códice Sinaítico del 331. Ya dijimos que ambos fueron mandados a hacer por orden de Constantino. Después los minúsculos 304, el 2386, mira, del siglo XII, o sea, aún ya en el siglo XII, ¿verdad? A 4 siglos de prácticamente de que se hiciera la Reina Valera, 3 siglos y algo del texto recepto, ya había este material, también la siriaca sinaítica, 100 manuscritos armenios, y en fin. Entonces, estos son los testigos que dicen que Marcos termina hasta el verso 8. Cuando uno busca esto, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que encontramos que haya manuscritos posteriores, ¿verdad? Y que le agreguen esta cantidad de versos, que son como 12 versos, pero cuando nos vamos más atrás, nos encontramos con la historia dice y nos comprueba que no había un final largo, sino solamente llegaban hasta el final 8. Mira, ahí tenemos una copia de lo que el Códice Vaticano del siglo IV, del año 331, y vamos a hacer mira qué bella la fotografía, ¿verdad? Así como está una copia, es una copia, es preciosa del Códice Vaticano, y si uno le hace si ahí está con unos cositos verdes donde la verdad que lo que está señalando el versículo, mira, ahí está el verso 8. Nota que, por ejemplo, está en círculo el verso 8, sus últimas dos palabras, porque temían, efobundo-gar, temían porque, realmente así termina, temían porque, efobundo-gar, y después de eso, no hay un verso 9, sino simplemente está el signo del copista, que pone catamarcón, según Marcos. Ese según Marcos no lo escribió Marcos, sino que cada copista terminaba un escrito, ya sea un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hasta ahí llegó y no hay nada más que agregar. Nuevamente, si alguien entiende un poquito de griego, o simplemente sáquenle una foto y escríbalo y vean qué es lo que significa efobundogar, temían porque. Entonces, ahí ya en el año 331 vemos que solamente Marcos terminaba en el verso 8, pero hay otro códice. Este es el códice sinaítico, también del siglo IV, el año 331, y este códice fue descubierto en 1844, después que se hizo la Reina Valera, ¿verdad? 1569. Y si le hacemos una toma más de cerca, y preciosa la fotografía, ¿verdad? Códice sinaítico. Nota que está en círculo en rojo y hay mucho espacio para escribir para abajo. Entonces, no es que le faltó al copista espacio, podríamos decir, no tenía más espacio para poner el verso 9, el verso 10, el verso 11, el verso 12. Había bastante espacio, y si nosotros hacemos una toma de cerca, nuevamente vemos que termina efobundogar, temían porque temían, y abajito de eso dice catamarcón, es decir, según Marcos, de acuerdo al copista del códice sinaítico, ahí terminaba. Y te voy a mostrar nuevamente, si lo tiramos para atrás, vemos que hay espacio como para que el copista pudiera poner el 9, el 10, el 11, qué sé yo, el 12, el 16, y estas señales seguirán, y el que creyere y fuera bautizado. Cabía completamente. Sin embargo, de acuerdo al copista, catamarcón, ahí termina. Y nota que inmediatamente comienza, al lado tenemos Lucas, ¿verdad? Que empieza con su Eperiper Poli Eterhidensan, puesto que muchos pusieron mano, o como dice la Reina Valera, por
por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia. Inmediatamente comienza, o sea, ahí está la evidencia, que no hubo espacio, que no había el verso 9, el verso 10, el verso 11, tan polémico, porque la verdad que ha causado mucha polémica y mucha división dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, este es el final corto respaldado por dos códices, lo más importante, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, donde nos dan evidencia que termina en el verso 8. Ahora, hay otro final corto, que este final corto la verdad que no lo tiene la Reina Valera, que es el verso 8, se le agrega un pedacito, lo voy a poner ahora en pantalla, mira, y este dice así, este final corto agregado al verso 8, y refirieron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se le había dicho, y después de esto Jesús mismo mandó otra vez de ellos, de oriente a occidente, la sagrada e imperecedera proclamación de la salvación eterna. Nota que este verso está agregado, que corresponde al final, uno de los finales cortos de Marcos, y tiene testigos a esto. Uno dice, bueno, ¿y dónde se encuentra esto? ¿Dónde uno lo puede estar? Mira, hay 4 unciales griegos del siglo 8, del siglo 9, ¿verdad? El Códice Boviense también lo tiene, el texto latino antiguo, y así hay otros que dan evidencia de que estaba el verso 8. Sin embargo, no fue considerado, no es algo que ha sido considerado en las traducciones actuales de la Reina Valera, textos receptos y textos críticos. Sin embargo, y me pareció interesante que lo presentáramos, porque para que vean todas las variantes, o sea, de pronto los que son defensores dicen, no le estén quitando la palabra del Señor, sin entender que son cosas que no es que se están quitando, sino que se está restaurando, ¿verdad? El texto sagrado. Y sin embargo, ahí hay un verso que también aparece en algunas copias. Este es el texto continuado. Bueno, yo creo que tú lo leíste, ¿verdad? De Marcos, Marcos 16, lo que está en la Reina Valera, que eso está respaldado por el Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino no es lo mismo que el texto alejandrino, ¿verdad? El Códice Alejandrino, el Códice Besa, el Códice Alejandrino, el Códice Besa, que son muy importantes también, pero en ellos aparece, ¿verdad? Este final largo de Marcos 9, el verso 10, el verso 11, pero que son posteriores al Códice Sinaítico y al Códice Vaticano, ¿ok? Son posteriores. El Códice Alejandrino del siglo V, ¿verdad? Y así sucesivamente el otro códice es posterior también a los dos códices anteriores. Entonces, es de ahí donde es tomado, ¿verdad? Y después es a través de los siglos, bueno, perdón, en lo que es la familia bizantina, pues entra el final largo de Marco como lo conocemos hoy día en la Reina Valera. Mira, ahí tenemos el Códice Alejandrino, el siglo V, y ahí aparece, ¿verdad? Todo esto que está en el círculo rojo es lo que está agregado, que no encontramos en un siglo anterior, en el siglo IV, la familia alejandrina, ¿verdad? El texto alejandrino que contiene el Códice Vaticano y el Sinaítico, pero sin embargo ahí está el verso 9, el 10, el 11, qué sé yo, hasta llegar al 20. ¿Viste? Ahí es donde termina al final, con el verso 20, y ahí, pues según Cata Marcon, ¿cierto? Según Marco le puso el copista, pero vemos que está posterior a lo anterior. Ahora, el Códice Besa también hace lo mismo, ¿verdad? Agrega, lo vamos a tomar ahí vemos, todo lo que está en verde son los versículos. Entonces ahí están Marcos, ¿verdad? 16, 9, 10, hasta ahí, hasta llegar adelante. Esas son las copias. Y interesante, Manuel, que los hermanos vean la transparencia de ver de dónde hemos sacado los finales largos y usar el sentido común, decir, bueno, pues si los finales largos, si el final largo de Marcos es posterior a las copias anteriores, entonces pues debe ser descartado, porque debemos irnos por los escritos que están más cerca de los originales. Bueno, aquí está viendo pues resucitado. Quizás tú lo puedes leer y yo voy moviendo las láminas, por favor. Sí, Marcos 16, 9 al 11 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros,
y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Párate un esta momento, señal, por favor. sí, Yo quisiera que te detuviera un momento. Vamos a comentar este texto. Mira, fíjate una cosa. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nota la condicional. O sea, esto no puede ser parte del Evangelio. ¿Por qué razón? Por una razón bien simple y sencilla. Porque pone la salvación a descansar en una muletilla o en un ritual cuando la salvación es suficiente por sí misma, basada en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Porque podríamos preguntarnos, Manuel, ¿y qué pasó con el ladrón de la cruz que creyó? No se metió al agua. así es. Entonces, ¿no fue salvo? ¿Qué pasa con esas personas que están en el hospital, que son llamados por el Señor en el último momento de su vida y reciben el mensaje de salvación, la reconciliación en Cristo Jesús y se mueren? Quiere decir que porque no los metieron al agua, entonces no fueron salvos y fueron condenados. ¿Qué pasa con esas personas que se enfrentan a catástrofe, un terremoto, hagamos cuenta de un terremoto, un edificio y están aplastados por escombros, no pueden salir, quedan pocos minutos de vida, queda muy poco oxígeno, hay un cristiano dentro, les habla del Señor, dos o tres sienten el llamado del Señor, la convicción del Espíritu Santo, de entregar sus vidas y entregan sus vidas y caen los muros y mueren aplastados. Fueron condenados porque no se metieron al agua. Entonces, aquí hay un punto muy importante de entender que la salvación descansa en la obra expiatoria. Mira, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú querías aportar algo? Sí, sí, un versículo de la palabra que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra justificación es por la obra expiatoria del Señor Jesucristo, como usted le mencionó al inicio, ¿verdad? Quería aportar ese versículo. Muy importante. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, fuimos declarados, justo como dice la versión textual, PTX 4. Y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es complicado, ¿sabes por qué? Porque entonces se da para mucha condenación. En mi nombre echarán fuera demonios. Está claro que los creyentes tienen autoridad y esta autoridad no es una autoridad independiente ni autónoma, es una autoridad sujeta al Señor. O sea, esto no es una cosa que yo salgo por el mundo a hacer lo que yo quiera con esta autoridad y que yo decreto y yo hago esto y lo otro. No, es una autoridad no autónoma sujeta al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí se pone más complicado porque dice, hablarán nuevas lenguas. El que creyere hablará nuevas lenguas. Entonces, esto pone en desventaja a muchos creyentes que no hablan en lenguas. Entonces, a muchos creyentes se le pone la presión, bueno, tú eres un incrédulo, tú no hablas en lengua, porque si tú fueras un verdadero creyente, hablarías en lengua. Y yo estaba escuchando el testimonio del hermano Carlos Puchán, que cuando él dice que cuando él estaba hablando justamente lo que era hablar en lengua, y dice que obviamente que él creía, pero que las lenguas eran por señal, como dice la palabra Señor, al incrédulo, y fue cuando él escuchó a su esposa, ¿verdad?, el hablar en lengua, fue que él realmente sintió el llamado del Señor en su vida. Ahora, al margen de que los hermanos que estén viendo este programa no crean que todos los dones pararon en el tiempo apostólico, al margen de eso, una cosa que todo el mundo debe estar claro, que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen, pero las lenguas no siguen al creyente, son una evidencia al incrédulo, dice el apóstol Pablo, me parece ahí en 1 Corintios 14. Entonces ya estamos viendo que hay una deformidad. Yo conozco gente de ministerio preciosos que nunca han hablado en lengua en su vida y otros lo han hecho sentir como que son inferiores o a sí mismos se sienten inferiores porque no hablan en lengua, entonces pues será que soy inferior a otros, que no estoy completo, lo cual desvirtúa una cosa. Eso Hermano, desvirtúa la idea de cuerpo. claro. Dígame, Algo Manuel. importante que se ha escuchado, lo leíste inclusive en un lugar por ahí, donde, y lo han dicho, donde dicen, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo y usted no es salvo. Vea qué horrible, ¿verdad? Mire, muy interesante. Yo nunca tuve la postura esa de que un creyente que no hablara en lengua no sería salvo, pero sí la escuché muchas veces de poner condenación, pero sí tuve un concepto equivocado. Reconozco que este estudio ha sido de mucha bendición porque en un momento llegué a pensar que todos los creyentes sí podían hablar en lengua y debían hablar en lengua. Yo reconozco mi error.
Por eso es bien importante que uno sea humilde, reconozca donde uno ha estado equivocado. Llegué a pensarlo, pero cuando uno, si tú te pones a pensar, eso realmente, Manuel, te quita la idea de cuerpo. No todos son dedos, no todos son manos, no todos son pies. Entonces es bien importante entender las funciones y en mi propia vida te puedo decir, yo nunca he sido un predicador de condenación ni nada de eso, pero sí he cometido errores en la interpretación. Y este marco, este estudio, yo me he demorado como un mes estudiar esto, más o menos, analizar y ver y pensar. Y me he dado cuenta que quizás yo represento a algunos pastores, algunos maestros que también han tenido ese tipo de escuela, esa interpretación, y les aconsejo simplemente que hagan lo que yo hice, eh, apelar a todo el consejo de la palabra de Dios, no tener miedo, ¿ok? No tener miedo porque de pronto no nos damos cuenta con que no prediquemos condenación, la gente se siente culpable al no recibir algo, que finalmente quien lo hace es el espíritu y no los seres humanos, ninguno hay hombre que regale dones. Ahora mira lo otro, dice, tomarán en las manos serpientes, tomarán en las manos serpientes. Si esto realmente, yo estaba pensando, eh, piensa un momento, ¿no te suena esto a atentar al Señor? Claro, claro. Porque esto es como, ¿te acuerdas que el diablo lo que le dijo? Bueno, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, si eres hijo de Dios, tírate solo al Señor, tu Dios no tentarás. Si esto realmente representara el consejo bíblico de Dios, no podría decir tomarán en la mano serpientes como provocando a Dios, sino más bien debería decir, y si alguna serpiente les mordiere, Hermano, ¿verdad? y recuerdo ahora el versículo claro, recuerdo ahora el versículo donde, bueno, el apóstol Pablo naufragó con soldados y con gente, ¿verdad? Y llegó a parar a una isla, y en esa isla él agarró unos arbustos, unas especies de matorrales, y vea qué tremendo. No fue que el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegó y dijo, vamos a agarrar una no, fue que dentro del matorral había una serpiente que lo mordió a él y los de esa isla estaban esperando que él muriera. Pero vea qué tremendo, hermano, y hermanos que nos escuchan, el hecho de que el apóstol Pablo no andó buscando la serpiente para que lo picara para demostrar que no se iba a morir, no, 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 fue un accidente que se dio y por el ministerio que Dios le dio y por su soberanía y como tenía un propósito en Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, entonces esa serpiente no le hizo ningún daño a él, pero él no andaba buscando que lo picaran serpientes para demostrar que tenía el poder de Dios. No sé si estoy Exacto, claro, muy, hermano. muy, muy importante. Y tú sabes que, por ejemplo, vemos que eso creo que está en el Hechos 28, me parece el verso 3, pero sí vemos, por ejemplo, Hechos 28, 3, ¿verdad? Vemos que eso es bíblico, que no es algo que no es bíblico. El imponer las manos sobre los enfermos para sanarlos, Mateo capítulo 10, verso 1 al 8, Marcos 6, 13, Lucas 9, 1, 1 Corintios 12, 9, Santiago 5, 14. O sea, hay varios textos de consulta. No estamos diciendo que eso no ocurre. Lo que estamos diciendo es que Marcos no lo dice. El Evangelio de Marcos, como se le conoce, no lo dicen. Ahora, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Y esto, yo le invito, yo iba a poner el video, pero no lo puse, pero si ustedes se meten a YouTube, al canal de YouTube, y ponen pastores que toman veneno de serpiente, y se van a encontrar con un montón de pastores americanos, sobre todo, que bailan con serpiente y hacen que la gente tome la serpiente. Incluso un pastor hasta se murió porque lo mordió una serpiente, porque ellos quieren, ¿cómo se llama? Provocar y decir que no, que ellos son creyentes y que porque creen toman esta serpiente y toman veneno. Y gente se ha muerto. Entonces, fíjate, uno dice, no tiene importancia que haya un final largo. Claro que tiene importancia, porque la salvación no se puede poner a nivel de sumergirse en agua, de un elemento. No puede ponerse. Las señales, ¿verdad? Como el echar fuera demonios. Jesús dijo, no se gocen porque los demonios se les sujetan, más gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Decir que una persona que no habla en lenguas porque no cree, no entender que las lenguas no son de enseñar a los creyentes, sino a los incrédulos. Ya vimos lo de tomar serpientes. Al Señor no hay que tentar. Después termina diciendo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es uno de los textos más usados. Sin embargo, nosotros entendemos que sí, obviamente existe sanidad y creemos que se podrá por los enfermos. Sin embargo, ese verso ahí, junto con los otros, no se encuentra. Después seguimos en el verso 19 y ahí termino, yo lo leo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudando al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Eso es el final largo que tenemos. Ahora, perdón, ahora vamos me gustaría que nos compartiera algo que se llama Logion Freer, o Freer, ¿verdad? Que es una añadidura
al verso 15 que se le hizo. Te lo voy a poner ahí en pantalla para que nos comparta un poco qué es lo que dice ese texto, Sí, que no encontramos la Reina Valera ni tampoco la Biblia textual, pero qué es lo que es ese Elogium Freer. sí, bueno, el Logion Fair es básicamente un agregado, ¿verdad? Que se le hizo entre el versículo 14 y versículo 15 de Marcos 16, el Logion Fair. Es un segmento del códice washingtoniano. En este caso, un señor que se llamaba Charles L. Fair, que llegó a comprarlo y después lo donó a la institución smithsoniana de Washington, por eso el nombre de Códice Washingtoniano. Y básicamente ese segmento o ese agregado que en algunos, que en este caso como en este códice viene incluido, es bastante amplio. Prácticamente es como explicar algo además de lo que ya estaba, como para querer tal vez maquillar aún más, ¿verdad? Entonces sería de la siguiente manera para leérselo a ustedes. Dice, y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo. Y Cristo le respondió, el periodo de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Más o menos se cree que fue agregado entre el cuarto siglo y quinto siglo, entre esos dos siglos. Pero sí es interesante como vemos ahí que prácticamente se da ¿cómo explicarlo? Como una conversación casi tipo novela, ¿verdad? Sí, porque no, Entonces, perdona que te interrumpa. Si tú sigues la línea, no tiene sentido el pensamiento, o sea, como que se sale del pensamiento que viene hablando aún exactamente, digamos, de lo agregado de Marcos 16, aún se sale de la línea de pensamiento y como que suena un poquito como un disparate, como incoherente. exactamente. Muy novelesco, muy novelesco. De viaje se puede percibir ahí que fue algo realmente agregado y que fue agregado mucho tiempo después porque realmente se ve un tipo de conversación muy fantasioso, ¿verdad? Claro, el códice, tú dijiste, claro, exactamente, dijiste bien, el códice washingtoniano del siglo V. Vamos a seguir con esta interesante conclusión de Marcos capítulo 16. Bueno, la conclusión simplemente que Marcos capítulo 16 termina en el verso 8, porque los manuscritos inferiores y tardíos añaden tres finales distintos. Nota que después del siglo IV, 731, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, después hay tres finales diferentes. Eso es lo más curioso. Entonces, tenemos los dos códices más antiguos que terminan igual, y después tenemos códices que avanzan en el tiempo y que empiezan a tener variantes, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, obviamente, la lógica nos dice que tenemos que irnos por los códices más antiguos. Ahora, lo que siempre terminamos los programas, este programa estuvo precioso, porque la pregunta que hacemos, Manuel, ¿y acaso Dios no sabía que esto iba a pasar? ¿Acaso Dios, porque mucha gente se puede preguntar, y aquí la gente que sigue el canal del Evangelio, en Hablemos de Teología, puede decir, bueno, pero ¿cómo Dios se le fue? ¿Cómo Dios se le fue de dejar caminar tanta gente en ignorancia con Marcos 16, 17, 17, 18 y todas estas cosas que nos están diciendo ahora? Entonces Dios se equivocó. No, él lo tenía previsto en Jeremías 8:8, donde dice, ¿cómo podéis decir somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros, la ley del Señor está con nosotros? Cuando la pluma engañosa del escriba o del copista la ha convertido en mentira. Mira, ya estaban hablando de que el copista estaba tratando de convertir en verdad algo que era mentira. Hay que decir que los escribas nacen como el año 1000 antes de Cristo más o menos. Esto después que se dividen los dos reinos, entre los dos reinos y Esdras, ahí aparece la familia de los escribas, ¿verdad?, que son los que están haciendo las copias de las copias de las copias. Sin embargo, ya en Jeremías, el Señor dice, ¿cómo podéis decir que somos sabios y que la ley del Señor está con nosotros? ¿Qué ley tenemos? La pregunta es, ¿tienen ustedes realmente la ley, la palabra de Dios? No, lo que ustedes tienen es que muchas de esas cosas, la pluma engañosa del escriba la convirtió en mentira. Y estaba recordando, para terminar esto, de lo que son las enmiendas en el antiguo pacto. El Soferín. Te dice que son 18 enmiendas,
pero hay como 22, y muchas de estas enmiendas son simplemente notas que la masora pusieron, ¿verdad? Que se les pusieron los masoretas, notas como, bueno, ellos pensaban que el texto me quedaba mejor de otra manera, y ellos, eso sí, lo bueno que está del antiguo pacto, que está la nota de los masoretas, donde la masora le pone esto de esto dice así, pero lo ponemos así, como el caso de Malaquías 3:10 y otras cosas más que se han enseñado, ¿verdad? Entonces, sí hay evidencias, solamente estudie, búsquelo, en internet está todo, se dan cuenta que muchas cosas fueron simplemente el criterio de los copistas y que hoy día pues se tienen por verdad y se han tenido por verdad cosas que Dios nunca, nunca, nunca dijo. Wow, hemos terminado con Marcos 16. Qué tremendo, Manuel, te quiero dar las gracias y por este estudio apasionante, la palabra del Señor. Volver a decir que si vamos a usar textos que hablen donde se puede orar por los enfermos, hay suficientes textos. Si vamos a orar textos donde dice que la iglesia tiene autoridad sobre el diablo y sus demonios, hay textos. Pero si vamos a usar estos versículos que han traído tanta polémica, tanta división, tanta condenación, entonces tenemos que ser justos, decir los manuscritos más antiguos. Eso es lo que dice la Biblia. Incluso la Reina Valera de pronto le pone una cosita chiquita, una nota, manuscritos más antiguos no agregan esta parte, no la tiene. A eso se refieren las copias más antiguas. Damos gracias al Señor por este programa, muy humildes somos. Le da gracias al Señor por la Biblia textual cuarta edición, por el trabajo que se han hecho. Gracias a la Sociedad Bíblica Iberoamericana por permitirnos usar sus láminas. Algunas han sido unos comentarios nuestros. Esperamos que no altere mayormente la enseñanza en su totalidad. Y bueno, vamos a seguir con un tremendo programa que estamos preparando, el cuarto programa de Hablemos de Teología. Manuel. A nuestro Padre Celestial el poder haber compartido esta información tan importante, y no solo eso, sino que hemos venido en un proceso donde desde, en este caso, la cápsula número 1, hemos venido en un seguimiento a explicar a qué se deben estos cambios o qué fue lo que sucedió. Entonces, hemos tratado de llevarlos desde el inicio y poco a poco ir comprendiendo a qué se debieron estos pequeños o grandes cambios, a qué se dieron algunas textos insertados, y también cómo por el trabajo de la crítica textual, que algún día podríamos hablar un poquito de ella, ¿verdad? Poder explicarles cómo, así como el versículo que veíamos de Jeremías 8:8, se identifica lo que iba a pasar, ¿verdad? También podemos ver que más o menos en un plazo de 150 años tenemos la bendición de contar con un proceso de crítica textual, que es un proceso de análisis a los textos, utilizando ciertas herramientas, ¿verdad? Como la arqueología bíblica, la informática también que nos ayuda. Bueno, varias herramientas que nos han llevado a conocer todo esto, ¿verdad? Y gracias a esos hombres que desde hace 150 años empezaron con este trabajo, tenemos esto. Y esto es producto de lo que nuestro Padre Celestial hace para empezar a restaurar su palabra. Oye, bueno, muchas gracias nuevamente. Te doy un saludo allá a San José de Costa Rica, aquí Andrés Neira desde San. Hemos tenido un precioso programa aquí en el canal del Evangelio, hablemos de teología, compartimos un poquito sobre los finales de Marco. Gracias y paz a sus vidas, muchas gracias por su apoyo, ayúdenos a que esta palabra preciosa pueda correr y haga muchos. Compartan el video aquí, suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, un abrazo, gracias y paz y nos vemos en el siguiente programa.